Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, quien les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase de la unidad 3, Dictadura Militar, Transición Política y los desafíos de la democracia en Chile, estudiaremos el rol de la comunidad internacional en el retorno a la democracia, correspondiente a la clase 12 de la unidad 3 de segundo medio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla y manteniendo la distancia. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo realizar un análisis multicausal de los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980 en Chile. La comunidad internacional frente a la dictadura. La comunidad internacional es un concepto utilizado para referirse al conjunto de gobiernos, organismos multilaterales como la ONU, ONG como Amnistía Internacional, agencias de cooperación y grupos organizados de la sociedad civil que se movilizan ante alguna situación crítica que enfrenta a un país o región del mundo. En el caso chileno, durante la década de 1970, la comunidad internacional condenó en su mayoría el golpe militar comandado por Augusto Pinochet y dirigió su accionar en dos direcciones principales. La primera de ellas fue la denominada Solidaridad Internacional. Dentro de esta destaca la política de recepción de exiliados chilenos, práctica que tuvo gran eco en países latinoamericanos como México, Venezuela y naciones europeas como Francia, Suecia, República Democrática Alemana y República Federal de Alemania. En este registro también se inscribe el financiamiento internacional en una diversidad de áreas como el periodismo, la actividad académica y la ayuda social. El gran movimiento de solidaridad internacional hacia Chile ha sido destacado por diversos autores. Al respecto, MacLeod afirma que Chile es sin duda el país latinoamericano que gozó de mayores niveles de solidaridad. Una segunda línea de acción fue la persistente condena de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar. Desde 1974, la situación chilena en este ámbito fue revisada y condenada anualmente en la Asamblea General de Naciones Unidas. En un sentido similar, actuaron los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. En este periodo, tanto el movimiento sindical como los medios de comunicación, radio y prensa escrita, y los partidos políticos de oposición dependían del financiamiento extranjero, fundamentalmente de países y organizaciones europeas, quienes realizaban sus aportes mayoritariamente de manera indirecta o clandestina. En este sentido, la comunidad internacional jugó un rol central en la preservación de una oposición organizada al interior del país, rol que se hacía más relevante a medida que diversas figuras políticas retornaban del exilio en dichos países y se instalaban en Chile para articular el movimiento por la restauración de la democracia durante la década de 1980. La mayoría de los países de la ONU condenaban el régimen de Pinochet. Sin embargo, esta presión se consolidó definitivamente cuando Estados Unidos desistió de su apoyo inicial al régimen y asumió una misma actitud de condena. Dicho cambio comenzó a gestarse con el atentado a Orlando Letelier, ex embajador de Chile durante el gobierno de Allende, y su secretaria y ciudadana norteamericana Ronnie Moffitt, ejecutada por la DINA en Washington, D.C. en 1976, y se consolidó con el ascenso a la presidencia de Jimmy Carter, quien asumió un discurso de defensa de los derechos humanos. A continuación veremos un breve video explicativo sobre el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Despojado de su nacionalidad. Detenido, torturado y exiliado, Orlando Letelier se radica en Estados Unidos, donde trabaja para la recuperación de la democracia chilena. Una amenaza para el régimen militar.
Una siniestra operación en Washington, D.C. Tras años de impunidad, El ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, condena al ex director de la DINA, Manuel Contreras, y al brigadier Pedro Espinosa Bravo. Postales, un aporte al Bicentenario. En la práctica, la nueva postura de Estados Unidos implicó su voto en contra de los nuevos préstamos a Chile por parte de bancos multilaterales, la condena de la situación de los derechos humanos en los foros internacionales como la ONU y la restricción para la venta o compra de armas al país, entre otras medidas. De esta manera, la mayor parte de la comunidad internacional, incluido el principal defensor inicial del régimen, jugaron un rol en los esfuerzos realizados durante la década de 1980 para el retorno a la democracia en Chile, esfuerzos que se mantuvieron hasta el mismo día del plebiscito. El apoyo de fundaciones extranjeras otorgaron a los intelectuales chilenos, además de la asistencia política explícita que los grupos cívicos y políticos recibieron del extranjero, se convirtieron en un importante factor en el éxito de la campaña por el no. Y en ese aspecto, los observadores internacionales fueron especialmente relevantes. No que ellos fueran actores importantes en la transición chilena, pero su papel fue significativo. Juan Ignacio García, jefe del Servicio Electoral, ha observado que en los meses anteriores al plebiscito, él se reunió con cerca de 1.500 personas relacionadas con las misiones de observación. Vamos ahora manos a la obra. Organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes y responde un breve formulario sobre la clase. Actividad. Vamos a trabajar en la clase de hoy con la página 264, acerca de las visiones sobre la recuperación de la democracia. Para ello, realizaremos análisis y trabajo con fuentes de información. A continuación, se presentan diversas visiones del proceso de recuperación de la democracia. Analízalas de acuerdo a las siguientes actividades. 1. Da un título a cada documento según la idea central. 2. Elabora un cuadro comparativo de las tesis de los autores respecto del proceso de recuperación de la democracia. Para ello considera el rol de las autoridades de la dictadura, el rol de las diferentes agrupaciones opositoras al régimen y la evaluación que cada autor realiza del proceso en conjunto. Evalúa las tesis de los autores considerando los acontecimientos, las fuentes presentadas durante la lección. Una vez que tengas lista tu tarea, súbela a la plataforma. Y sobre todo, recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate las manos y come sano. Recuerda mantenerte siempre al día en tus actividades de la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros, enviando un correo a tus profesores y resolviendo tus dudas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.